Bien, hermanos, tengamos la bondad de buscar ahí en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 4, para leer los versos del 23 al 31. Dice así la palabra. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, ven a bendecir tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermano, yo le he puesto por título a esta enseñanza el terreno real de la iglesia, su utilidad para el evangelismo. Hace un tiempo yo prediqué este pasaje y literalmente cuando terminé de leer esta frase y el lugar donde estaban tembló, y fue aquel momento, recuerdan que tembló la tierra, nos asustamos mucho, ¿verdad? Y yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿de verdad queremos que tú hagas esos prodigios? Que tu presencia sacuda nuestras vidas, haga algo especial en nuestras vidas. Bueno, este evento que acontece aquí, por supuesto, está muy asociado a la visitación del Espíritu Santo en Pentecostés. Recuerden, ellos fueron investidos por el poder de Dios, esa unción especial que da el Espíritu Santo cuando una persona abre su vida, su corazón para ser gobernado por el soberano Cristo. ¿Y qué pasa? Allí estaban Juan y Pedro, acababan de salir precisamente del concilio donde los tenían a ellos encarcelados. Estaban amenazados para que no predicaran, pero fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos y contaron todas las cosas que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho a ellos. Y es interesante que aquí la palabra dice que vinieron a los suyos. Y yo creo que esto siempre es importante hacerle su énfasis, ¿verdad? Porque cuando uno lee esto, uno puede pensar, bueno, lo suyo a lo mejor es su familia, su mamá, su papá, no sé, algún ser querido consanguíneo. Pero no, hermano, aquí los suyos se refiere que fueron a la iglesia, que fueron a los cristianos. Y esto es una gran realidad. Cuando nuestra vida está poseída por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, tú vas a darte cuenta que hay una fuerte atracción a las cosas de Dios, a Jesús. Y por supuesto, ahí van a coincidir todos los que son atraídos por Jesús. Y ahí va a haber una conexión que es sobrenatural, que es la conexión de la familia de Dios. O sea, la iglesia. Porque la iglesia, cuando tú eres capaz de descubrirla,
tú vas a encontrar en la iglesia no, vamos a decir, una organización. No. Tú vas a encontrar una familia espiritual. Y yo creo que esto es muy bíblico, porque cuando Cristo caminaba sobre la tierra, es como que le quitó, vamos a decir, un poco de peso a lo consanguíneo y le dio un poco más de peso a lo espiritual. Él predicaba y una mujer se le acercó y le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de mi Padre. Y en otra ocasión se le acercaron a Cristo y le dijeron, Señor, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo siempre puso los lazos espirituales por encima de los lazos consanguíneos, y eso no es algo, pudiéramos decir, que depende del fanatismo, ni de una adscripción que hace uno de su familia. No, es algo que viene del mismo Dios. Y yo creo que esto es uno de los distintivos de las personas que están llenas del Espíritu Santo. No es que no amen a su familia de sangre. No, es que hay un vínculo tan especial, tan íntimo en Cristo, hermano, donde el individuo se siente poseído en su conciencia de que es miembro de un reino grande, es miembro de un reino universal. Y esto está por encima de asociaciones humanas, de cualquier tipo de cosa que nosotros podamos imaginar. Todo palidece ante un vínculo como el vínculo espiritual. Y esto es lo que nos da a nosotros esa identidad. Eso es lo que nos da a nosotros esa conciencia de que pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a un reino. Entonces, esto es importante. Y yo sé que es un asunto muy delicado para algunas personas, porque aquí las lealtades, ¿verdad?, se ponen en una balanza. Yo he visto padres llevar a su hijo ahí a los términos correctos, como Dios enseña la palabra. Sin embargo, hay otras personas que dicen, hey, te estás pasando, porque le sale el humanismo. Es como que los sentimientos por el hijo están por encima de lo que dice la palabra. Y entonces ahí las lealtades se ponen en juego, porque el humanismo es una de las cosas que hace que las personas se alejen de Dios, porque tú no puedes amar más a tus hijos que Dios. Y si Dios dice que disciplines a tus hijos, es porque Él está instruyéndote para algo bueno. ¿Qué pasa? Que hay personas que no saben lo que es disciplina. Hay quien abusa, eso es otra cosa. Pero la persona tendría que aprender lo que es la disciplina en el Señor, ¿verdad? Pero qué importante es cuando una persona se siente atraído por los principios espirituales, por el reino de Dios, por Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje? Buscad el reino, primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Eso está allí en Mateo 6:33. En Lucas 14:26, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser digno de mí. Ahí Jesús está enseñando algo claro. Si no hay una fuerza que te atrape y te haga ver más importante los principios de Dios y las verdades de Dios que lo humanista, que lo sentimental, que lo natural en un ser humano, no eres digno. No ha pasado nada en tu vida. No ha pasado nada en tu vida todavía. Entonces yo quiero hoy explicar eso, porque el terreno real
¿Qué es el terreno real? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo una persona se une a la iglesia? Bueno, está más que decir, siempre lo mencionamos, que la iglesia no es un sindicato, no es un club, porque esos son grupos que tienen dentro de ellos individuos, personas que están allí, pero que no tienen que ver nada el uno con el otro. Pablo, en cambio, compara a la iglesia con un cuerpo. En otras partes se compara con una casa espiritual, donde los creyentes son los ladrillos, ¿no? Y ellos conforman el templo donde Dios va a habitar. Y así, hay muchas analogías, muchas metáforas, muchos símiles que Jesús emplea. Pero a mí me gusta esta del cuerpo. ¿Por qué? Porque algo orgánico tiene una dimensión especial para hablar de ese terreno, ¿verdad? Uno tiene un cerebro, la Biblia dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Y nosotros sabemos qué vínculo y qué manera del cuerpo a nivel orgánico funcionar, ¿verdad? Tienes problemas en la columna vertebral. ¿Y qué pasa? La médula está allí llevando a todas partes del cuerpo el vínculo con el cerebro, de modo que si tú tienes un problema en la médula, tu cerebro no puede hacerse consciente de lo que te pasa en el pie y por tanto los actos motores que hacen que el cuerpo funcione ya en esa parte no va a funcionar, ¿no? Y es así, todo está vinculado. Los pulmones con el corazón. ¿Por qué? Porque los pulmones se encargan de ¿qué? De oxigenar la sangre y al mismo tiempo el corazón se encarga de que esa sangre sea bombeada, purificada, llevada a todas partes del cuerpo. Y así hay varias funciones en el cuerpo, tanto que filtran, que limpian el cuerpo, otros que los mantienen regenerados. Y así hay un vínculo tan especial, hay una coordinación tan preciosa que tú no te puedes explicar. Entonces, cuando Pablo compara la iglesia con el cuerpo, precisamente está hablando de algo que tiene que tener un terreno único, un terreno único. O sea, tú no puedes coger un ojo y ponértelo en la espalda. Bueno, se ha demostrado ya científicamente que tú puedes poner y mantener vivo cualquier órgano pegado al cuerpo siempre que le llegue sangre. Pero si tú te pones un ojo en la espalda, puede ser que el ojo esté en la espalda, no se pudra porque le llegue la sangre, no sé cómo lo van a conectar, pero no ve. Porque donde están las funciones para que el ojo pueda ver, el cordón óptico, los nervios y todo eso, que lo comunica el cerebro, ¿dónde es? Es aquí, ¿verdad? En esta cuenca que está aquí al frente de la cara. Ahí es donde un ojo no solamente existe, sino que ve. Entonces imagínense, si a nosotros nos dieran la tarea de armar un cuerpo, bueno, nos dieran una tarea bien dura, porque la ciencia todavía no ha logrado que exista un cuerpo autónomo, ¿verdad? Como lo creó Dios. Entonces, entiendan esto, hermanos, la iglesia no la podemos armar nosotros. La iglesia no la podemos constituir nosotros. Yo no puedo decir, a ver, hermano, vámonos a irnos a Las Tunas y vamos allí a fundar una iglesia. No, hay que orar para que Dios sea quien añada a la iglesia los que han de ser salvos. Y en la medida que van creciendo los que creen en Cristo, entonces se va formando el cuerpo. Así es como funcionan las cosas. Y cuando una persona se siente miembro del reino de Dios, no es porque está metido en un grupo. Es porque está conectado ¿a quién? A la cabeza. Está el miembro nominal. ¿Quién es el miembro nominal? El que ya
se le ha dado un visto bueno y tú dices, bueno, este es miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre o esta mujer está atraído por Cristo. Si a usted se le pierde un clavo en una carpintería llena de aserrín, ¿cómo usted lo va a encontrar? Bueno, usted me dirá, bueno, quito todo el aserrín, pero tú no sabes si te llevas el clavito en el aserrín. Lo correcto es coger un imán, ¿verdad? Y pasarlo por todas las partes donde tú estuviste con el clavo. Y seguro que se va a pegar ahí el clavo, ¿sí o no? Bueno, cuando nosotros buscamos a la iglesia, nosotros sencillamente vemos a Cristo. Nosotros hablamos de Cristo, nosotros vivimos a Cristo. Y todo aquel que esté en Cristo se va a pegar al cuerpo. Donde tú veas que una iglesia se arme como un rompecabezas, esa no es la iglesia. Escúchame, nadie puede salir de aquí y puede decir, voy a formar una iglesia. Y si lo hace, lo que está haciendo es un sindicato, créeme, o un club. Porque una iglesia no la forman los bancos, no lo forma un púlpito, no la hace un predicador. No, hermano, una iglesia está formada por Cristo a la cabeza. Porque la iglesia tiene un lugar único en el terreno real, que le hace ser funcional, coordinada, unánime, espiritual, universal. Si ella no está en su terreno único, es un ojo en la espalda. Está ahí, pero no va a funcionar la coordinación. No va a funcionar la unanimidad. No va a funcionar la universalidad. Y es así. Hoy vivimos en iglesias que son únicas. O sea, ellos son cristianos, no sé, vamos a ponerle un nombre. Cristianos... a la medida, vamos a ponerle, cristiano a la medida. Bueno, tú no sabes la medida de qué, pero bueno, se pusieron un nombre. Y cuando tú vienes a ver, esos que están acá no tienen que ver nada con los que están allá. Y si uno aquí peca y es expulsado, pues nada, al otro día está allá. Cuando llega allá lo bautizan y posiblemente se haga pastor allá. ¿Será lo mismo eso cuando no hay el principio de universalidad? ¿Será otro Cristo el que está allá que no es el que está aquí? Entonces, uno tiene que saber en qué terreno está. O sea, es importante. Porque hay personas que dicen, Dios está en cualquier lugar. Eso es cierto, porque Dios no se puede esconder de nadie. Eso es cierto. Pero yo pregunto, ¿habrá un vínculo entre Dios y ese grupo? ¿Habrá algún vínculo? Si no es un terreno real, escúchame, va a existir un grupo, van a cantar, van a estudiar la palabra, pero no hay coordinación, no hay unidad, no hay espiritualidad, o sea, comunión con Dios verdadera. ¿Saben? Yo tuve un tiempo, yo estudié en un seminario y ya yo estaba clasificado allí como un pastor y todo, pero mi olfato me decía que yo estaba deambulando. Yo no me sentía en un cuerpo, sí, tenía amigos fieles, pero yo no sentía que era el cuerpo, aquello no pegaba. La gente había que buscarla a las casas, había que buscar un animador para que la gente cogiera un poquito de fuerza, había que castigar a la gente para que se sintieran, hermano. Eso no me daba el olfato. Un día me va a predicar una persona, ya yo siendo cristiano, pero era una persona que estaba mal, que sabía que era una persona que no amaba a Dios porque tenía testimonios de adulterios y esas cosas. Y cuando él me habla, él me dice cosas tan coherentes, tan importantes, que me llegaron al corazón. Y yo le pregunté a esa persona, ¿quién te habló a ti? Llévame a donde está ese que te habló a ti. Porque yo sabía que ahí lo único que había era palabra, y la palabra es viva y eficaz. Ella hace una función gloriosa en el corazón de una persona que la cree. Y a veces está leudada, y la leuda precisamente la vida de esa persona cuando empieza a racionalizar y cuando la usa para su propio provecho. Y yo le dije, ¿quién te está predicando a ti? Y cuando yo llegué a la raíz de quién le estaba predicando, yo dejé de deambular porque encontré el cuerpo de Cristo.
encontré el cuerpo de Cristo. Y yo sé que hay en todos los lugares por ahí, tienen que haber verdaderos creyentes. Pero hermano, qué glorioso es cuando tú no andas deambulando. Qué glorioso es cuando tu olfato te dice, estoy descansando en casa. Cuando tú ves todo, que no hace falta un director de orquesta para que todos sincronicen, ¿verdad? Cuando tú puedes ver y vivir la palabra unánimes. Porque yo no tengo que estar convenciendo a nadie. El Espíritu lo convence. Yo no tengo que estar readaptando a nadie para que se haga cristiano. El Espíritu es quien convierte. Es Dios quien salva. Aquí tú nunca vas a oír arriba. El que quiera ser cristiano, levante la mano. Porque usted levantando la mano no se hace cristiano. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y para eso tiene que tener una convicción de pecado. Y por la fe creer en Jesús, que Él puede perdonar pecados, puede limpiarte de toda maldad. Y es glorioso llegar a casa. Y habían personas que estaban convencidos de ese terreno real. Tú tienes que tener esa convicción de ese terreno real. Allí en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben qué le había pasado a Pedro? Pedro había tenido una revelación de Jesús. Jesús había dicho, ¿quién dice la gente que yo soy? Ay, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un maestro. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que estaba profetizado desde la antigüedad, que iba a unir todo, el antiguo pacto y el nuevo pacto en una visión gloriosa que Dios tenía para el mundo. Pedro dice, tú eres ese, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres. Eso no lo revela ni carne ni sangre. Eso lo revela ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice eso. Sobre esa roca, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca, hermano? Es conocer a Cristo. Escúchame esto. Si Cristo te es revelado, tú vas a ver a la iglesia. Tú vas a ver un cuerpo orgánico, funcional. Pero si Cristo no te es revelado, tú vas a venir aquí y tú vas a pensar que esto es un lugar como cualquier otro donde se habla de Dios. Tú vas a pensar que esto es un grupo, que para ser miembro de este grupo, un día te tienen que decir, llevas tantos años, te portas muy bien, hemos visto que tú eres una gente chévere, ven, eres miembro de la iglesia. No, hermano. No, nosotros siempre vamos a tener ese imán ahí. ¿Quién es? Cristo. Ese te va a traer a Él. Y cuando nosotros vemos que hay una atracción, que estás pegado, que no te puedes ir, como dice Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando vemos que tú estás pegado, que tú te has arrepentido para estar en Él, porque nadie puede pegarse a Él en pecado, nadie puede vivir, permanecer en Él en pecado. Entonces decimos, wow, Señor, gracias. Porque has traído al cuerpo uno más de los que había de ser salvo. Qué glorioso, qué precioso. Miren qué experiencia tan linda cuando un individuo descubre el cuerpo, hermano. Miren Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conjuntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, dice esta versión, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está construyendo su iglesia.
A lo mejor yo le digo que Dios está construyendo su iglesia, a lo mejor ustedes miran, muchos miran así las paredes y dicen, ¿verdad? Esto le falta repello, le falta el piso. No, hermano. Las iglesias son los que creen para morada de Dios. Dios va edificando su iglesia. Dios va edificando su iglesia. Cuando tú eres consciente de que tú eres iglesia, hermano, tú nada más ves el trabajo de Dios, ¿verdad? Descantando las esquinas para que puedas encajar, ¿verdad? Y poniendo allí el cemento, y poniendo allí otro, y edificando. ¿Cuántos hermanos no se han edificado en esa iglesia gloriosa, verdad? Que hablaban mucho y ya tú tienes que decirle, habla, porque hablaban demasiado, no porque es malo hablar. ¿Cuántos hermanos no vivían una vida indigna y han dicho, tengo que glorificar al Rey, porque ese es el motivo de la iglesia, darle toda la gloria al Rey, a Cristo que vive? Y para eso le han pedido a Dios de lo que Él nos ha dado en aras, el Espíritu. Y esos hermanos han adquirido sabiduría y han aprendido a relacionarse, han aprendido a negarse, han aprendido a luchar. A otros que veníamos con culturas ancestrales vagas, de antiproductivos, ¿verdad? Que trabajábamos por un salario, por el tiempo. Hemos dicho, no, la gente no come ideología, hay que trabajar, hay que ganar dinero. Y tú has visto que hasta son profesionales y si no pagan han buscado trabajo que sean productivos, porque entienden que el servicio y el amor no es de bla, bla, bla. Y han aprendido cómo en ese edificio Dios construye, hermano. Y cada uno de los que está allí le dice a Dios, como María le dijo al ángel, hágase conmigo lo que tú quieras, Señor. Así le dice el creyente a la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Venga a mi vida, toma de mí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. ¿Saben una cosa, hermano? La primera asociación cristiana que acabamos de leer aquí entendió el ideal espiritual que Dios tenía. Y es por eso que allí en Hechos capítulo 2, verso 47, dice, y perseverando unánimes, escuchen, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia, escuchen esto, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Allá había tremendo avivamiento. Acuérdense que Pedro había predicado, se habían salvado 5,000 por un lado, 3,000 por otro. Imagínense ustedes nosotros con 8,000, 10,000 personas que se conviertan en estos momentos. Tendremos nosotros la capacidad para estar así unánime, coordinados. Y como dice ahí la Biblia, que los que tenían 2 casas la vendían para aguantar aquel avivamiento, a ver cómo progresaba aquello, cómo se organizaban para que aquello tuviera un lugar. Yo quisiera que ustedes vieran qué pasa cuando la iglesia está en ese terreno. Cuando la iglesia está en ese terreno, la iglesia va a influenciar sobre todo a quién, al pueblo, dice. Y entonces Dios, cuando tú influyes al pueblo, añade a la iglesia ¿qué? Los que son salvos. Porque allí está el que vive al lado de tu casa, que te ve vivir, que te ve con un pudor, te ve con una seriedad, te ve buscando lo que edifica, lo que Dios hace. Y de un momento a otro la persona impúdica, la persona completamente desalmada, se ha vuelto una persona temerosa, piadosa, se ha arrepentido, está dispuesto a crecer. Cuando la ven ya no es la misma persona y la persona dice, esto no es cualquier cosa, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Algunos me dijeron, te enfermaste, tú estás enfermo. No estoy enfermo. El cigarro me tenía seco, parecía un caguayo pistolero. Empecé a engordar, a coger unas libras. Empecé a trabajar, a producir, porque todo lo gastaba en bebida, lo gastaba en cosas que no edificaban y por eso no progresaba en la vida. Pero empezó a venir gracia, cosas que no acontecían antes, empezaron a acontecer, hermano.
¿Saben por qué la gente tiene que usar tanto proselitismo? ¿Saben lo que es el proselitismo? Caerle a bibliazo a la gente. Pero entonces la gente no ve vida, ve una gente amargada. Tú no influyes en el pueblo, Dios no puede añadir a nadie. Pero cuando tú estás en ese terreno real, tú no tienes que andar manipulando a la gente, engañándola para que vengan aquí. Nosotros no queremos ser grupo. ¿Por qué? Porque si tenemos una materia anticristiana, esa va a ser una lucha que vamos a tener siempre. Es mejor que sea Dios quien edifique, que sea la inspiración que tiene cada cual del mismo Dios por su espíritu. Que esa persona se dé así. Ese es nuestro equipo. Esa es nuestra iglesia. Un Dios que es quien mueve los corazones. Un Dios que nos coordina. Que cuando ya han pasado las cosas, wow, la gente cree que los mandamos. No. Ese estaba allí dando la cara por Jesús y por supuesto por toda la iglesia. Allí hay un hombre leyendo la Biblia con un corazón quebrantado y no sabía ni entender la Biblia. Iba para allá, para Egipto. Y Dios le dice a Felipe, llégate a ese hombre. Ese hombre anda buscando de mí. Hermano, ¿cuánto oramos nosotros para encontrar personas dignas? Porque cuando tú encuentras una persona que no le importa el reino, que no está tratando el espíritu con esa persona, ¿cómo tú pasas trabajo? ¿Cómo tú pierdes tiempo? Pero cuando tú encuentras un eunuco de eso, tú no tienes que estarle proselitando. Tú lo que haces es ayudarle. ¿No entiendes esto? Te lo voy a explicar. Y Dios añade a la iglesia. ¿Cómo ustedes creen que surgió los Estados Unidos? Siempre lo ponemos como ejemplo. ¿Cómo ustedes creen que los Estados Unidos llegó a ser la ciudad que es hoy? Miren, hermano, cuando una comunidad está llena del Espíritu Santo, Dios da dones, Dios da sabiduría, empieza a prosperar, empieza a abrir caminos que es imposible que por uno ocurran. Nosotros sabemos que muchos cristianos que estaban en Inglaterra, producto de esas persecuciones que se desataron en Europa, emigraron para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, pero allí Dios comenzó a bendecir a esas iglesias. Y esas colonias aisladas llegaron a ser una nación más próspera y poderosa que el mismo imperio británico. ¿Saben por qué? Porque esa nación al inicio se fundó en los principios de la palabra de Dios. Su constitución fueron bajo los principios de la Biblia. Y las autoridades, por supuesto, estaban infundados en los principios de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que Harvard fue creada por un hombre, John Harvard, que dedicó esa escuela a enseñar personas y a prepararlas para que fueran servidores de Dios? Claro, luego Harvard se secularizó. ¿Y qué ocurrió? Imagínense, ahí estaban hombres como Jonathan Edwards y otros más. Y cuando empezó Harvard a secularizarse, enseguida se fueron y crearon Yale en Connecticut. Si lo digo mal, perdónenme. ¿Cuál era el fin, hermano? Una universidad más ortodoxa. Pero cuando Yale comenzó a secularizarse, ocurrió lo mismo y se fueron a Princeton, en New Jersey, con el mismo propósito. Y hoy en día esas tres universidades grandes de los Estados Unidos, que son las universidades más ilustres, las que todos quieren ir a estudiar, aparte de otras muy buenas que hay, todas se han ido apartando de la palabra de Dios, se han ido secularizando, hasta que ya, la verdad, son lugares muy hostiles contra la palabra de Dios y los principios bíblicos, y se han ido corrompiendo. Pero al inicio fueron universidades hechas con el objetivo de glorificar a Dios. Ahora subvierten la palabra de Dios, las enseñanzas del Evangelio, pero no fue así al inicio. Y eso es lo que ha ido pasando con el concepto de la iglesia. Se ha ido degradando la idea y el concepto de la iglesia, se ha ido corrompiendo, mundanalizando, se ha ido afiliando a los valores del mundo y por supuesto se salen del terreno real.
una de las palabras clave siempre en nuestro seminario y todo es: cuiden el terreno real de la iglesia, el lugar real de la iglesia, porque ese lugar se ha ido perdiendo, ha ido dejando su distintivo. Y por supuesto, si pierde eso, pierde su unción y su capacidad para poder influir sobre la cultura, los gobiernos, sobre las artes, sobre los medios de comunicación, sobre el mundo académico. Léanse el Antiguo Testamento, qué pasó allí con Daniel, con aquellos hebreos, cómo cambiaron aquel mundo. Aquel entonces. Y es triste que pase lo que le pasó a Sansón, que un día salió a pelear y estaba débil. ¿Por qué? Porque perdió su voto nazareo. Él no podía quitarse el cabello, no podía beber vino, no podía quitar su trenza, porque perdía su fuerza. Eso le ha pasado a la iglesia de hoy en día. Ha perdido su fuerza, ha perdido su influencia. Precisamente por eso. Tiene que caerle a biblazo a la gente. Usted no ve que si no es a través de un lenguaje religioso no pueden hablar. Y lo normal lo vuelven anormal y lo anormal lo ven entonces como algo fuera de lugar. Y una locura. Pero cuando la iglesia, hermano, se mantiene llena del Espíritu Santo, cuando un hombre y una mujer toman en serio a Dios, a su palabra, hermano, los valores del Evangelio van a primar. Esas personas se convierten en una influencia poderosa para su familia, su comunidad, el lugar donde trabaja. Y la iglesia va a influenciar activamente. Y Dios va a empezar a bendecir. ¿Saben cuántos años llevamos nosotros en Bayamo? Llevamos ya 21 años, desde el 2005. Hermano, y nosotros cuando empezamos con familias que hoy están aquí, que no comenzaron igual. Y pueden haber ocurrido cosas, pueden haber cambios que no son los más, lo que más quisiéramos que hubieran sucedido, pero esas familias han prosperado. Pueden mirar sus vidas y pueden decirle a Dios: gracias, Señor. Muchos de los que están hoy casados aquí no existían en aquel entonces, solamente sus padres. Y ya muchos han tenido hasta hijos. Y cada cual puede mirar atrás y puede decir: gracias, Señor, ¿verdad? Cuando una persona entra, como dice el Salmo 51 al final, en el orden de Dios, bueno, Dios muestra su grandeza. Dios muestra su salvación. Van a venir cambios sustanciales, importantes, porque la iglesia llega a prosperar, a recibir recursos, a volverse, hermano, como dice la Biblia, un árbol grande y frondoso donde los pájaros se posan arriba de ella y hay sombra. Y qué bueno tener un lugar y estar a la sombra de un lugar donde yo puedo tener descanso, donde puedo poner mi fe, donde mi familia puede crecer, ¿verdad? Por eso tiene que haber un pueblo que ame a Dios, como decía el cántico, ¿verdad? Hay un pueblo que te ama, tu palabra despertó, ¿no? Lo trajiste de las tinieblas a la luz. Qué cántico tan glorioso, ¿verdad? Donde hay un pueblo sumiso, obediente a la palabra, hermano, te voy a decir algo, el mundo tiene que sujetarse al orden de la iglesia. Dice Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia y el Hades, ¿qué? No prevalecerá sobre ella. El diablo no puede arrebatar a la iglesia. La iglesia, hermano, solo puede perder aquello que Dios le ha dado, única y exclusivamente si se sale del terreno real y se olvida de las sendas antiguas y se olvida de la palabra de Dios. Esa es la única cosa que puede hacer que una iglesia pierda su terreno. Y por supuesto, si pierde su terreno, pierde su influencia. Pero miren este libro de los Hechos que acabamos de leer aquí al inicio. El gobierno toma noticia del caso de que hay una iglesia
Hermano, cuando el gobierno se entera que hay otro gobierno, porque yo estoy hablando del gobierno espiritual, entra en celo. ¿Recuerdan a Herodes? A veces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué atentar contra la iglesia? Nosotros sabemos lo que es eso. No como en Rumanía, no como en la China, ¿verdad? Pero nosotros sabemos los problemas que se nos han dado, que hasta nos quemaron una edificación que teníamos. Y claro, sí, fue una chispita que se soltó por allá, por un vecinito, sin querer. Pero ya nos habían advertido sin ninguna causa, con un permiso que se tenía en una tierra particular, perdimos una propiedad al fuego vivo y nos habían mandado a tumbarla sin ninguna razón. Pero dice que cuando la iglesia, el gobierno tomó noticia del caso, de lo que estaba ocurriendo allí en Jerusalén, toman preso a Juan, a Pedro, y luego ellos salen, porque ya el gobierno había asimilado lo que ellos estaban haciendo. Y claro, eso magnifica a Dios, porque es un milagro que llegue a las autoridades que existe una iglesia. Recuérdense, en aquel retiro que tuvimos allá en la finca, ellos decían, ¿cómo pueden haber 6 días, 500 personas en un campamento? No, es una locura, porque ahí hay logística, ahí tiene que haber medidas sanitarias, ahí tiene que haber, rápido el gobierno fue para allá, metieron la gente de salud, perfecto, esto no tiene aquí ningún riesgo. Están los lugares de basura, están los lugares donde echar las heces, está todo, la alimentación todos los días la teníamos garantizada allí. No. Aquí tiene que haber alguien más grande. Yo creo que el imperio está por ahí. No, nos mandaron a terminar aquello. Aquello fue una motinación. Allí aquello era tremendo. Pero claro, Dios estaba siendo magnificado. Y esto es importante, hermano. Y miren cómo ellos oran. Soberano Dios, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, si la iglesia de Bayamo se mete en este terreno con el Espíritu Santo, va a empezar, o no, yo creo que ya ha empezado, pero va a haber una influencia más grande en la ciudad. ¿Saben por qué, hermano? Porque Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo delegó una autoridad a una iglesia, la llenó del Espíritu Santo. Y si una iglesia está así, es absolutamente conquistadora. Eso puedes poner el cuño. Vamos a ir nuevamente al texto. Porque los primeros discípulos que empezaron así, que eran un puñadito de hombres y mujeres pobres, letrados, personas del vulgo, sin influencia, pero tenían una cosa, cayó el poder del Espíritu Santo en su vida y se convirtieron en una fuerza arrolladora, hermano. Y ahí comenzó el choque de poderes. Inmediatamente cuando se levanta la iglesia con unción, el mundo empieza a militar en ella. Las personas vinieron a luchar contra ella, a hacerle la guerra a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Nosotros eso lo hemos visto también, que cuando el diablo se lanza contra la iglesia, Dios va a usar al mismo diablo para que la iglesia avance en el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Nosotros sabemos que cuando vino la persecución allí en Jerusalén, lo que hizo el cristianismo, ¿qué fue? Esparcirse por todas partes. Y como dicen por ahí en las redes, se viralizó, ¿no? Y eso pasa cuando la unción de Dios está en tu vida. Escúchame, aún las maldiciones que puedan echarte van a bendecirte. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Ese fue un profeta hereje por allá que buscaron en el Antiguo Testamento. Y el rey enemigo lo que quería era que maldijera al pueblo de Israel. Pero Israel estaba allí en un mover lindo de Dios.
estaba conquistador, hermano. Y cuando la gente ve un poder conquistador lleno de gracia, viene celo, ¿verdad? Viene celo. Viene celo. Y empezó a luchar contra el pueblo de Israel. Maldícelo, maldícelo, echándole brujería de todo lo que le pudiera echar. Pero hermano, en lugar de ser maldito el pueblo, Dios lo bendecía más. Y el rey le decía al profeta hereje aquel, no te pagué para que lo maldijera, ¿por qué lo bendices? Y el mismo Dios le dice, Dios no puede maldecir a aquel que está en su presencia, limpio. No puede maldecir. ¿Entiendes eso, hermano? Eso es algo precioso. Cuando la iglesia de Dios tiene su gracia, cuando vive conforme al evangelio, hermano, nadie te va a poder hacer daño. No te puede tocar. La bendición de Dios va a estar en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que asegurar nosotros, hermano? Estar en ese terreno real. Que mi hogar esté en el orden de Dios, que mi vida esté en el orden de Dios. Ponlo todo en el orden de Dios. Aún batalla ahí en tu mente que esté en el orden de Dios, porque las conquistas más grandes de un creyente comienzan ¿dónde? En su corazón. Comienzan allí en la presencia de Dios, en su mente, en su corazón. Y yo siempre pienso eso, y creo que cualquier cristiano lo piensa. Si una ciudad se vuelve a Dios, hermano, se van a terminar sus problemas, se van a resolver muchos de sus problemas. Cuánta criminalidad, cuánta disfuncionalidad familiar, cuánta drogadicción. ¿Saben por qué? Porque están abandonados de la gracia de Dios. El mundo está abandonado a la gracia de Dios. Y cuando tú vas a los líderes y le hablas precisamente del evangelio que está en el terreno de Dios, ¿sabes qué pasa? Ellos hostilmente se niegan porque ellos creen que hay alguna solución para eso y que habrá alguna solución para eso. Aun cuando ven a sus propios hijos matarse unos a otros, aun cuando vean todo el desastre que hay allá afuera, ellos insisten que todavía habrá alguna solución sin Dios. Están obstinados, ¿verdad? Y están ahí alardeando, como el que está arreglando un enrollado, ¿saben? Que tienen que buscar los cables para que conectarlos. Son miles de cables. Pero ellos están ahí tercamente. Cuando sus propios familiares le dicen, oye, esto está mal, esto podría ser así. Pero nada, hermano. No quieren buscar de los que están con Dios. ¿Y qué pasó en la iglesia primitiva? Hermano, la iglesia primitiva le creyó a Dios, se mantuvieron firmes, fueron perseguidos, fueron atacados, pero ellos se mantuvieron allí, sí, martirizados, aislados, pero estuvieron firmes. Y en el año 325 después de Cristo, todos sabemos qué ocurrió. ¿Qué pasó? El gran imperio de Roma con todo su ejército cayó ante la persona de Jesucristo. Todos conocemos en la historia que se convirtió Constantino con todo el imperio romano y llevó a todo el mundo al evangelio. Porque yo les voy a decir algo, hermano. Cuando la iglesia está bajo el poder de Dios, la iglesia avanza. El Hades no puede hacerle frente. La iglesia va a tener una gran influencia. Claro, todos sabemos qué pasó después. La iglesia empezó a corromperse. Y en el 1500 se tuvo que parar, ¿quién? Todos lo conocemos, Martín Lutero, ¿verdad? En el siglo XVI. Y hubo tiempos de bendición porque las personas trataron de volver a ese terreno. Y hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, la iglesia tiene que estar buscando ese terreno. Pero yo creo eso. Vivimos tiempo que Dios se está visitando. Y yo quiero que estas cosas que se vieron allí en el libro de los Hechos, las podamos ver nosotros, hermanos. Dios está haciendo milagros. Dios quiere hacer notorio a su pueblo
Dios quiere influenciar nuestras comunidades, quiere influenciar nuestra familia con un impacto partiendo de la autoridad que da el Espíritu Santo cuando tú realmente crees en Jesús. Miren el verso 27. Dice el verso 27 que ellos sabían que Cristo, después que moriría, iba a resucitar, iba a ser el tiempo de la iglesia. Y ahora miren qué petición, el verso 29. ¿Qué dice allí el verso 29? Señor, dale de nuevo a tu iglesia. ¿No es algo precioso, hermano? ¿Saben qué significa de nuevo? ¿Qué quiere decir todo eso? Señor, que cuando tu iglesia hable con efectividad, hable con intensidad. Que cuando la iglesia hable con toda su capacidad, con toda su seguridad para influir con su palabra. Señor, que esta palabra llegue a los corazones. Que esta palabra haga temblar los corazones. Y si hay una de las cosas que nosotros necesitamos es eso, ya otras veces lo hemos dicho, ¿verdad? Señor, dale a tu iglesia el denuedo. Señor, que cuando nuestros hermanos hablen, tengan una palabra que tenga un peso especial. Que cuando testifique, que no sea con palabras elocuentes, pero que sean con palabras que tengan un peso y que muestren la autenticidad que hay en su testimonio, en su vida. Hermano, cuando no hay unción, tú dices 1000 palabras elocuentes. Sin el Espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Es un palabrerío que vas a decir, que la gente va a decir, ¿cuándo se va a callar? Y nosotros tenemos que pedirle a Dios ese denuedo espiritual. ¿Para qué? Para tener efectividad, para tener autenticidad. Para que cuando hablemos de nuestra experiencia, las personas digan, caramba, eso es lo que yo necesito. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Y esas cosas van a ocurrir cuando estamos, ¿dónde? En ese terreno real. Dios va a extender su mano y entonces va a ser maravilla. Tú vas a hablar con denuedo y Dios va a respaldar. Hermano, eso es una vivificación sobrenatural. Y cuando la iglesia tiene eso, tiene un factor que es determinante. Y es que la iglesia va a intrigar al mundo. Porque el mundo va a decir, pero ¿por qué ama tanto eso? ¿Pero por qué se aferra tanto a eso? Pero ¿cómo es posible que a pesar de todo, de la lucha, de las cargas, de lo terrible que está viviendo, se mantiene fiel? Porque el mundo no entiende, hermano. Y va a venir a ver qué es lo que es. Y dice la Biblia que cuando ellos oraron, aquel lugar tembló. Aquel lugar tembló. Y fue algo maravilloso, hermano. Porque dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, esta gente estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué querían más? Hermano, es que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Créeme, no es que derramen sobre ti un líquido, es que tú te vacías de ti. Es que el Espíritu de Dios puede tomarte a ti completo. Puede tomar tu vida completo. Así dice Efesios capítulo 5, dice, no se llenen de vino. Llénense del Espíritu Santo. Nosotros cada día tenemos que buscar esa llenura, tenemos que estar buscando esa llenura, porque eso lo dice ahí la Biblia en un presente continuo. Es una cuestión de cada día. Cada día tú abres tus ojos y dices, Señor, no me permitas dar un paso en mí. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y hermano, cuando se vive en el Espíritu Santo, se vive en un plano sobrenatural. Tú vas a tener la propia experiencia tuya. Dios va a abrirte puertas. Dios te va a dar citas celestiales. ¿Saben a qué le digo cita celestial? Aquellos encuentros lindos. Como cuando el eunuco iba
y no entendía la palabra. Y le llegó allí rápido Felipe, ¿recuerdan? Así va a pasar. Dios va a enviar a ti personas inquietas, personas que quieren saber de Dios, personas que no hay que caerle a bibliazo, personas que no hay que manipular, ni hay que estarlas asustando, a veces contando cosas extrañas y cosas que tienen que inventar para llamar la atención. No, hermano, no. El Espíritu Santo va a traer a esos hombres a buscar de Dios y te va a poner a ti ahí para poder hablarle. Dios permita que nuestras vidas puedan influenciar a las personas. Dios permita que tú veas esas oportunidades que abre Dios, como dice Pablo, Dios me abrió puertas que nadie puede cerrar. Qué glorioso, ¿verdad? Vas a influenciar a tus amistades, a tus familiares. Hermano, Dios no nos ha hecho perdedores. Dios no nos ha hecho personas que perdemos el tiempo. Dios nos ha hecho ejercer una influencia. ¿Saben para qué? Para no ser influenciados. Así decía, ¿recuerdan aquel hombre de Dios? Conviértanse, Jeremías, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Que Dios nos dé esa notoriedad. Que Dios venga y descienda sobre esta iglesia con el Espíritu para esa función. ¿Queremos o no queremos ser esa comunidad? ¿Queremos o no queremos tener ese impacto para poder impactar a los que nos rodean? Y yo quiero que tú creas esa verdad, porque miren todo lo que hizo Dios para que Cristo pudiera decirnos, ser lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu no podemos vivir, hermano. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, el malo no te puede resistir. El malo tiene que huir. El malo tiene que sujetarse a ti. Pero para eso tenemos que creerle a Dios. Tenemos que dar el paso de fe. Así que, hermano, vamos hoy a orar. Y vamos a decirle a Dios, Señor, danos esa mentalidad de guerrero. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Señor, hazme un hombre que yo sepa que la primer familia es la familia de la fe. Que yo pueda saber eso. Que yo pueda estar prendido de ti, pueda ver ese vasto universo en el que me has incluido en tu reino. Hombres y mujeres que saben poner la lealtad en su lugar. Como dice la Biblia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Señor, que yo pueda tomar en serio el reino de Dios, que yo pueda tomar en serio tu iglesia. Y si tú estás aquí por primera vez, yo sé que hay palabras extrañas que tal vez tú ni entiendes. Tienes todo el derecho a preguntarme, ir a mi casa, buscar sabiduría para poder entender todas estas palabras. Puedes hacerlo, te doy ese derecho. Pero dile a Dios, Señor, méteme en este terreno. Díselo a Dios. Méteme en este terreno, Señor, en el terreno donde tú envías tu Espíritu. En el terreno donde yo puedo encontrar un quebranto en mi corazón para que el pecado no tenga lugar nunca. Envía tu Espíritu, Señor. Ese terreno que tú envías tu Espíritu. Cuando yo veo una gente predicando sin entender el terreno real, espiritual, yo digo, ¿y dónde va a meter a esa persona? Porque esa persona después que se salva necesita un terreno, necesita una influencia que le bendiga, que le cultive, que lo disipule. Porque cuando la gente tiene conocimiento y no tienen una iglesia, se van para una herejía. Se pierden. Y nuestra alma necesita ser pastoreada.
Dile a Dios, Señor, méteme en tu terreno. Yo quiero ser más que un individuo. Quiero estar en tu cuerpo. No quiero estar aquí como un grupo. No quiero pertenecer a una organización. Quiero ser parte de un organismo vivo, donde tú eres la cabeza, donde tú tienes un ejército de conquistadores. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Señor, que tu palabra derrita nuestros corazones, cambie nuestros conceptos y tu espíritu venga a formatear nuestras vidas, Señor, para entenderlo todo como hay que entenderlo. Es tu espíritu quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Ven a operar en nosotros, Señor, para que te conozcamos. El Dios glorioso que creó los cielos y la tierra tiene un espacio especial, real, para Él actuar a través de su pueblo, que es la iglesia. Glorifícate hoy, Señor, en el nombre de Jesús.